En 1945, después de que 2 bombas atómicas borraran del mapa a Hiroshima y Nagasaki, Japón no solo reconstruyó sus ciudades, reconstruyó algo mucho más profundo. Reconstruyó la mente de su población. Y lo que hicieron fue tan efectivo, tan brutal, tan preciso, que convirtieron a un país devastado en la tercera potencia económica mundial en menos de 30 años. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Lo que Japón desarrolló no fue motivación, no fue inspiración, fue tecnología psicológica, ingeniería mental. Y la aplicaron sobre una población traumatizada que tenía 2 opciones: evolucionar o desaparecer. Y hoy te voy a mostrar esa tecnología. Pero te advierto algo. Lo que vas a descubrir no es un mensaje motivacional bonito. Es un protocolo de reprogramación mental que fue diseñado para sobrevivientes de guerra, para personas que habían tocado fondo absoluto, para una sociedad que literalmente había visto el infierno. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo? Que mientras Japón usaba esta tecnología para salir del abismo, a Latinoamérica le instalaron exactamente lo contrario. Nos instalaron la pereza como arma de control. Y voy a demostrártelo. Mi nombre es Kenji. Mi padre es japonés, mi madre colombiana. Crecí entre 2 mundos tan diferentes que parecen 2 especies distintas. Y lo que voy a compartir contigo hoy no lo aprendí en libros de autoayuda. Lo viví, lo observé, y lo entendí de una forma que me cambió para siempre. Porque verás, hay algo que descubrí y que nadie se atreve a decir en voz alta. Tu pereza no es un defecto de carácter. Tu pereza fue instalada, fue diseñada, fue cultivada sistemáticamente durante generaciones. Y hay una razón muy específica por la que esto sucedió. Déjame explicarte algo sobre colonialismo que no te enseñaron en la escuela. Cuando un imperio conquista un territorio, no solo roba recursos, instala sistemas de creencias, porque es más barato controlar mentes que controlar cuerpos. Es más eficiente que una población se autosabotee que tener que reprimirla constantemente. Y una de las herramientas más efectivas de control colonial es esta: instalar la mentalidad de mañana. Mañana lo hago, mañana empiezo, mañana cambio. Porque una población que siempre está esperando el mañana es una población que nunca actúa en el presente. Y una población que nunca actúa en el presente nunca se libera. Japón no sufrió colonialismo europeo prolongado. Y esa es una de las razones por las que desarrollaron una relación completamente diferente con el tiempo, con la acción, con la disciplina. Pero después de 1945, Japón sí tuvo que enfrentar algo. Un trauma colectivo masivo que podría haberlos hundido en la parálisis permanente. Y lo que hicieron fue esto. Tomaron protocolos ancestrales que venían del Bushido, del Zen, de tradiciones samurái, y los convirtieron en tecnología de rehabilitación psicológica masiva. No para ser felices, para sobrevivir, y eventualmente, para dominar. Entonces lo que te voy a mostrar hoy no son tips de productividad. Es el protocolo que Japón usó para convertir trauma en potencia. Es la ingeniería mental que nunca exportaron porque es demasiado efectiva, demasiado brutal, demasiado incómoda para la narrativa occidental de sé tú mismo y respeta tus emociones. Y te voy a advertir algo más. Este protocolo tiene un precio, tiene consecuencias, tiene un lado oscuro. Y al final de este video, tú vas a tener que decidir si estás dispuesto a pagarlo. Vamos a empezar con algo incómodo, con algo que probablemente te va a molestar, pero necesitas escucharlo. La pereza que sientes no es natural, no naciste con ella. Te la enseñaron, y te la enseñaron por una razón muy simple. Eres más fácil de controlar cuando eres perezoso. Eres más predecible, eres más manejable, eres menos peligroso. Piénsalo así. ¿Qué es más amenazante para un sistema de poder? ¿Una población que actúa, que construye, que se organiza, que persigue objetivos con disciplina férrea? ¿O una población que posterga, que se distrae, que siempre está descansando, que cambia de meta cada semana? La segunda. Obviamente la segunda. Porque la segunda nunca va a cambiar nada. Y aquí está el truco más sofisticado de todos. Te convencieron de que la pereza es autocuidado. Te convencieron de que postergar es respetar tus límites. Te convencieron de que la disciplina es toxicidad productiva. Y mientras tú defiendes tu derecho a ser perezoso, ellos siguen controlando tu vida, tu economía, tu futuro. Ahora, compara eso con lo que pasó en Japón después de 1945.
Japón tenía 2 ciudades convertidas en cenizas radioactivas. Tenía una población traumatizada. Tenía una economía destruida. Tenía la ocupación militar estadounidense controlando cada decisión. Y tenía 2 opciones: hundirse en la parálisis o reconstruirse más fuerte que nunca. Y eligieron la segunda. Pero no con motivación, no con pensamiento positivo, con ingeniería psicológica brutal. Uno de los protocolos que implementaron se llamaba Seishin Kyoiku, educación espiritual. Pero no era espiritual en el sentido de meditación relajante. Era entrenamiento de resistencia mental extrema. Era tomar mentes rotas por la guerra y reprogramarlas para funcionar bajo presión máxima. ¿Y sabes qué descubrieron? Que el trauma puede convertirse en combustible, que el sufrimiento puede transformarse en disciplina, que una población que ha tocado fondo puede volverse inquebrantable si se le da la estructura correcta. Pero aquí está la parte oscura. No todos sobrevivieron ese proceso. Hubo personas que no pudieron adaptarse. Hubo personas que colapsaron bajo la presión. Y el sistema japonés no tiene mucha compasión para eso. Porque verás, la tecnología japonesa antipereza no es terapia, no es gentil, no es a tu ritmo. Es un protocolo militar aplicado a la vida civil. Y funciona. Pero tiene costos. Y aquí viene la pregunta que te va a incomodar. ¿Prefieres la libertad de ser perezoso y mediocre? ¿O prefieres la disciplina que te convierte en imparable pero que exige todo de ti? Porque no puedes tener ambas. Esa es la ilusión. El sistema occidental te vendió la idea de que puedes ser disciplinado cuando tengas ganas, que puedes ser exitoso sin sacrificio, que puedes tener resultados extraordinarios con esfuerzo ordinario. Y es mentira. Es una mentira deliberada diseñada para mantenerte exactamente donde estás. Déjame mostrarte cómo funciona el mecanismo de control. En Latinoamérica, desde la conquista, se instaló un sistema económico basado en la extracción. Extraer recursos naturales. Extraer mano de obra barata. Extraer valor sin crear desarrollo interno. Y para que ese sistema funcione, necesitas una población que no construya, que no acumule, que no planifique a largo plazo. Entonces, ¿qué haces? Instalas la mentalidad de mañana. Instalas la cultura de la fiesta antes del trabajo. Instalas el discurso de la vida es una sola, hay que disfrutarla. Y no me malinterpretes, disfrutar la vida está bien. Pero cuando ese discurso se convierte en justificación para la inacción permanente, ya no es filosofía de vida, es tecnología de control. Y funciona. Funciona tan bien que las mismas víctimas defienden el sistema. Tú defiendes tu derecho a ser perezoso. Tú atacas a los disciplinados llamándolos obsesivos o workahólicos. Tú romanticas la mediocridad llamándola autenticidad. Y mientras tanto, otros países, otras culturas, otras personas que no tienen ese programa instalado, te superan. Te superan en economía, te superan en tecnología, te superan en organización social. Y luego te preguntas por qué. Ahora, Japón no tuvo ese programa instalado. Japón tuvo algo completamente diferente. Tuvo el Bushido. Y el Bushido es lo opuesto exacto a la cultura de la pereza. El Bushido no es lo que crees. No es un código de honor romántico de samuráis nobles. Es tecnología de muerte programada. Es un protocolo para convertir humanos en armas vivientes que priorizan el deber sobre la supervivencia. Y suena brutal porque lo es. Pero déjame mostrarte por qué es relevante para ti. Los samuráis desarrollaron una tecnología psicológica muy específica. La capacidad de actuar bajo amenaza de muerte. No actuar bien. No actuar con entusiasmo. Simplemente actuar. Ejecutar. Sin importar cómo te sientas. Y desarrollaron rituales muy precisos para entrenar esa capacidad. Uno de esos rituales era el seppuku, el suicidio ritual. Y antes de que pienses, eso es una locura medieval, déjame explicarte qué era realmente el seppuku desde una perspectiva psicológica. El seppuku era la demostración final de que tu compromiso vale más que tu vida, que tu palabra vale más que tu comodidad, que tu honor vale más que tu supervivencia. Y aunque tú y yo no vamos a hacer seppuku, el mecanismo psicológico detrás de eso es el que Japón usó para reconstruirse después de 1945. Porque verás, cuando una sociedad entera tiene grabado en su psique que el compromiso es más importante que la comodidad, esa sociedad puede hacer cosas imposibles. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón desarrolló los kamikazes,
pilotos suicidas. Y sí, desde una perspectiva occidental parece una locura, pero desde una perspectiva de ingeniería psicológica era la expresión máxima del protocolo antipereza: actuar aunque te cueste todo. Ahora, aquí viene la parte que nadie te cuenta. Los pilotos kamikaze no eran fanáticos enloquecidos. Muchos de ellos eran jóvenes educados, sensibles, que escribían poesía. Y en sus cartas finales, muchos expresaban dudas, miedo, tristeza, pero igual lo hacían. ¿Por qué? Porque tenían instalado un programa mental más fuerte que sus emociones. Y ese programa decía esto: tus sentimientos no gobiernan tus acciones, tu compromiso gobierna tus acciones. Después de la guerra, cuando Japón tuvo que reconstruirse, no eliminaron ese programa. Lo redirigieron, lo transformaron de morir por el emperador a construir por la nación. Y funcionó tan bien que crearon el fenómeno del salaryman, el hombre asalariado que trabaja 12, 14, 16 horas al día, que nunca falta, que nunca se queja, que ejecuta. Pero aquí está el lado oscuro. También crearon el karoshi, muerte por exceso de trabajo, porque resulta que cuando rediriges un protocolo de muerte programada hacia la productividad, algunas personas literalmente trabajan hasta morir. En Japón, cada año mueren cientos de personas por karoshi, ataques cardíacos, derrames cerebrales, suicidios por agotamiento, y el gobierno japonés lo reconoce oficialmente como causa de muerte. Entonces, la pregunta incómoda es esta: ¿es ese el precio de la disciplina extrema? ¿Es ese el costo de una sociedad que eliminó la pereza? Y la respuesta honesta es: puede serlo, si no tienes equilibrio, si no tienes límites, si conviertes el protocolo antipereza en tu única identidad. Pero aquí está lo que también es cierto: el karoshi afecta a una pequeña fracción de la población. Mientras tanto, la pereza crónica en Latinoamérica afecta a una enorme fracción de la población. Y también mata. Mata sueños, mata potencial, mata economías enteras. Entonces, no es que un sistema sea perfecto y el otro terrible. Es que cada sistema tiene un veneno diferente. Y tienes que elegir cuál estás dispuesto a tragar. Ahora, déjame mostrarte los protocolos específicos que Japón usa, pero reinterpretados. No como filosofía bonita, sino como ingeniería mental. Protocolo número 1. Ichigo Ichie, muerte del mañana. Ichigo Ichie significa una vez, un encuentro. Pero no es una frase poética sobre apreciar el momento. Es tecnología de eliminación del futuro como excusa. Los samuráis vivían con la conciencia constante de que podían morir en cualquier momento. Entonces cada acción era potencialmente la última. Y esa mentalidad eliminaba la postergación de forma absoluta. No puedes decir, mañana lo hago, si existe la posibilidad real de que mañana estés muerto. Después de 1945, Japón tomó esa mentalidad y la aplicó a la reconstrucción. No como vamos a morir, sino como este momento nunca se repite. Esta oportunidad de reconstruir no va a volver. Este día perdido es un día que nunca recuperaremos. Y esa urgencia los convirtió en la economía de más rápido crecimiento en la historia humana. Yo crecí viendo eso. Mi padre, Hiroshi, trabajaba en una fábrica de componentes electrónicos, y cada mañana, sin falta, a las 5:30 de la mañana, se levantaba. No importaba si había dormido bien. No importaba si se sentía cansado. No importaba si había bebido sake la noche anterior. 5:30 de la mañana. Levantarse, ducharse, salir. Y yo le preguntaba de niño, papá, ¿por qué siempre te levantas a la misma hora? ¿Por qué no descansas cuando estás cansado? Y él me dijo algo que me marcó. Ryota, el día que empieces a negociar contigo mismo sobre cuándo levantarte, es el día que empiezas a morir. Porque si negocias eso, vas a negociar todo. Y cuando negocias todo, no haces nada. Y tenía razón. La pereza no empieza con decisiones grandes. Empieza con decisiones pequeñas. Empieza con, hoy no me levanto temprano. Y esa negociación se expande, hasta que estás negociando tu vida entera. Entonces, el primer protocolo es eliminar el mañana como opción. No es, lo haré cuando tenga ganas. Es, lo hago ahora, porque este ahora nunca vuelve. Protocolo número 2. Kaizen, mejora microscópica como arma.
Kaizen significa mejora continua, pero no es lo que crees. No es poco a poco llegarás lejos. Es algo mucho más oscuro. Es la destrucción del ego a través de la mejora infinita. Porque aquí está lo que Kaizen realmente dice. Nunca eres suficiente. Nunca está terminado. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay un 1% más que encontrar. Y eso puede sonar agotador, y lo es. Pero también es lo que mata la pereza de raíz. Porque la pereza necesita satisfacción. La pereza necesita decir, ya hice suficiente. La pereza necesita el punto final. Y Kaizen elimina el punto final. Trabajé en una planta de manufactura en Nagoya durante un verano cuando tenía 19 años. Y había un hombre, el señor Takeshi, que llevaba 28 años instalando el mismo tornillo en la misma posición. 28 años. El mismo tornillo. Y yo pensé, este hombre debe estar mentalmente muerto. Debe estar funcionando en piloto automático. Pero lo observé durante semanas. Y lo que vi fue lo opuesto. Cada auto que pasaba por su estación, él lo miraba con la misma intensidad. Cada tornillo lo instalaba con la misma precisión. Cada día afinaba su técnica un poco más. Y un día le pregunté, «Señor Takeshi, ¿no se aburre de hacer lo mismo durante 28 años?» Y él me miró como si yo hubiera dicho algo estúpido. Y me dijo, «No hago lo mismo. Perfecciono lo mismo. Cada día encuentro una forma de hacerlo 0,1% mejor. Cada semana descubro algo nuevo. El tornillo es siempre el mismo, pero yo nunca soy el mismo». Y ahí entendí que Kaizen no es sobre el resultado. Es sobre el proceso. Es sobre convertir la repetición en evolución. Es sobre transformar lo mundano en sagrado a través de la atención obsesiva. Y eso mata la pereza. Porque la pereza necesita que las cosas sean aburridas. Pero cuando prestas atención obsesiva, nada es aburrido. Todo es infinitamente complejo. Protocolo número 3. Shoshin. Mente de principiante como arma contra la arrogancia. Shoshin significa mente de principiante. Y tampoco es lo que crees. No es sé humilde. Es destruye tu identidad constantemente. Porque aquí está el veneno de la pereza. La pereza viene de la arrogancia. Viene de creer que ya sabes, que ya entiendes, que ya lo hiciste antes. Y cuando crees que ya sabes, dejas de prestar atención. Y cuando dejas de prestar atención, te vuelves perezoso. Los monjes zen tienen una práctica muy específica para esto. Cada año, sin importar cuánto tiempo lleven practicando, vuelven a lo básico. Vuelven a la postura de meditación más simple. Vuelven al ejercicio más elemental. ¿Por qué? Porque el ego se acumula. La arrogancia se construye en capas. Y tienes que destruirla constantemente. Yo aprendí esto de la forma más humillante. Cuando tenía 25 años, llevaba 3 años trabajando en análisis financiero. Y me creía muy bueno. Creía que entendía los mercados, que entendía los números. Y un día, mi jefe, el señor Nakamura, me dio un ejercicio básico, algo que literalmente hacen los pasantes. Y yo lo miré con molestia, como diciendo, esto está por debajo de mi nivel. Y él notó mi actitud, y me dijo algo que nunca olvidé. Ryota, tu ego te está matando. Crees que porque hiciste algo 100 veces, ya lo dominas. Pero la verdad es que lo hiciste 100 veces de forma mediocre, y ahora tu mediocridad se siente como maestría. Eso es veneno. Y me humilló. Me hizo hacer ese ejercicio básico. Y descubrí que no lo hacía tan bien como creía. Descubrí errores. Descubrí falta de atención. Descubrí que mi arrogancia me había cegado. Y desde ese día, adopté Shoshin como protocolo. Cada mes, vuelvo a lo básico. Vuelvo a revisar fundamentos. Vuelvo a hacer ejercicios simples. Y siempre, siempre, encuentro algo que no estaba haciendo bien. Y eso elimina la pereza. Porque la pereza dice, ya sé esto. Y Shoshin dice, no sabes nada. Nunca sabrás todo. Empieza de nuevo. Protocolo número 4. Gaman. Perseverancia como identidad. Gaman significa perseverancia con dignidad. Pero realmente significa esto. Tus sentimientos son irrelevantes. Y eso suena brutal. Suena casi inhumano. Pero déjame mostrarte por qué funciona. Después de Hiroshima y Nagasaki, Japón tenía una población masiva con trauma, con dolor, con pérdida.
personas que habían visto a sus familias incinerarse, personas que tenían quemaduras radioactivas en su piel, personas que habían perdido todo. Y el gobierno japonés no les dijo, busquen terapia. No les dijo, procesen sus emociones. Les dijo, trabajen. Les dijo, construyan. Les dijo, su dolor es real, pero el país no se reconstruye con dolor. Se reconstruye con acción. Y eso creó el fenómeno del Gaman social. Una población entera que aprendió a funcionar bajo sufrimiento extremo. ¿Es eso sano? Probablemente no. ¿Es efectivo? Absolutamente sí. Yo tuve un maestro de kendo cuando era adolescente, el sensei Kojima. Él había sido soldado durante la guerra y nunca hablaba de eso. Pero un día, después de un entrenamiento particularmente brutal, le pregunté, «Sensei, ¿cómo soporta el dolor del entrenamiento a su edad?» Él tenía 72 años en ese momento y me dijo, «El dolor no es el problema es tu relación con el dolor. Si crees que el dolor es una señal de que debes parar, siempre pararás. Si crees que el dolor es una señal de que estás creciendo, nunca pararás. Y eso es Gaman. No es ignorar el dolor, es reinterpretar el dolor como información en lugar de como comando. Porque verás, tu cuerpo te miente constantemente. Tu cuerpo te dice, estoy cansado, cuando en realidad está incómodo. Tu cuerpo te dice, no puedo más, cuando en realidad significa, esto es difícil. Y si obedeces cada señal de incomodidad, nunca harás nada difícil. Y todo lo que vale la pena es difícil. Entonces Gaman es el protocolo para desconectar tus acciones de tus sentimientos, para crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y en ese espacio, vive la disciplina. Protocolo número 5. Seiri Seiton Seiso. Orden externo como control mental. Las 3 S significan clasificar, ordenar, limpiar. Pero no es sobre limpieza, es sobre control mental. Los militares japoneses descubrieron algo durante la guerra. El desorden externo crea desorden interno, y el desorden interno genera parálisis, y la parálisis genera derrota. Entonces desarrollaron protocolos obsesivos de orden. Todo tenía un lugar, todo tenía un procedimiento, nada era aleatorio. Y después de la guerra, esos protocolos se aplicaron a las fábricas, a las oficinas, a las casas, porque aquí está lo que entendieron. No ordenas tu espacio para que se vea bonito. Ordenas tu espacio para que tu mente pueda funcionar. El cerebro humano consume energía procesando el caos visual. Cada objeto fuera de lugar es una microdecisión que tu cerebro tiene que hacer. Y cuando tienes 1000 objetos fuera de lugar, tienes 1000 microdecisiones agotando tu energía mental. Y cuando tu energía mental está agotada, te vuelves perezoso. No porque seas débil, porque estás operando con recursos limitados en un entorno caótico. Mi padre tenía una regla absoluta en casa. Nada se deja fuera de lugar, ni siquiera por 5 minutos. Usaste algo, lo regresas. Terminaste algo, lo guardas. Inmediatamente. Y yo de niño lo odiaba. Pensaba que era obsesivo. Pensaba que era exagerado. Pero cuando me fui a vivir solo y descuidé mi espacio, noté algo. Me sentía paralizado. Llegaba a casa y solo quería acostarme. No quería trabajar. No quería estudiar. Solo quería escapar. Y un día, mi padre vino a visitarme y vio mi apartamento. Y no dijo nada. Solo empezó a limpiar. Y yo, avergonzado, empecé a ayudarle. Y cuando terminamos, algo cambió. Mi mente se sintió clara. Mi energía regresó. Y pude trabajar. Desde ese día, adopté las 3 S como protocolo no negociable. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, ordeno mi espacio. Cada noche, antes de dormir, limpio mi espacio. Y nunca, nunca dejo el desorden acumularse. Porque el desorden no es neutral. El desorden es un enemigo silencioso que te roba energía sin que lo notes. Protocolo número 6. Hansei. Reflexión brutal como evolución. Hansei significa reflexión profunda, pero no es reflexión suave, es autopsia emocional. Las empresas japonesas tienen una práctica después de cada proyecto, Hansei Kai, una reunión donde analizan todo lo que salió mal. Y no es una revisión superficial, es un interrogatorio brutal. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fui mediocre? ¿En qué momento fui perezoso? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y no hay excusas permitidas.
No hay, es que estaba cansado. No hay, es que no tenía recursos. Solo la verdad. Desnuda, incómoda, dolorosa. Y eso crea algo muy poderoso. Eliminación constante de patrones disfuncionales. Porque verás, la mayoría de las personas nunca evolucionan porque nunca se confrontan honestamente. Se mienten a sí mismas, se justifican, se protegen de la verdad incómoda. Y esa protección las mantiene estancadas para siempre. Yo empecé a practicar Hansei hace 12 años. Cada noche, sin falta, escribo en mi diario. Y hay preguntas que siempre respondo. ¿En qué fui perezoso hoy? ¿En qué momento puse excusas? ¿Qué acción pospuse? ¿Qué promesa no cumplí? Y me obligo a responder con honestidad brutal, sin autocompasión, sin justificaciones. Y al principio era doloroso, porque tenía que admitir que era perezoso más veces de las que quería aceptar. Tenía que admitir que mi narrativa de «soy disciplinado» era en gran parte ficción. Pero esa honestidad brutal fue lo que me permitió cambiar. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces, y no puedes reconocer lo que te niegas a ver. Protocolo número 7. Shikata Ganai. Aceptación estratégica. Shikata Ganai significa no se puede evitar. Y este es el protocolo más malinterpretado de todos. No es resignación, no es pasividad, es enfoque estratégico de energía. Después de las bombas atómicas, los japoneses podían haber gastado décadas en resentimiento, en odio hacia Estados Unidos, en victimización, en lamento sobre lo injusto que fue, y algunos lo hicieron, pero la mayoría adoptó Shikata Ganai. No se puede cambiar, entonces no vamos a gastar energía en eso. Vamos a gastar energía en lo que sí podemos controlar. Y eso los liberó para construir, porque la victimización te paraliza, el resentimiento te consume, y la obsesión con lo injusto te roba el futuro. Conocí a un hombre en Kioto, el señor Sato. Él tenía 91 años cuando lo conocí, y había sobrevivido a Hiroshima. Tenía cicatrices de quemaduras en todo su cuerpo. Y yo, con la torpeza de mis 28 años, le pregunté, «Señor Sato, ¿no tiene rabia contra Estados Unidos por lo que hicieron?» Y él me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era enojo, era algo más profundo, era claridad. Y me dijo, «Joven, tuve rabia durante 10 años, rabia que me consumía, rabia que no me dejaba dormir, rabia que me enfermaba. Y un día entendí algo. Mi rabia no cambiaba el pasado, solo destruía mi futuro. Entonces la solté, no porque perdoné, sino porque mi vida era más valiosa que mi resentimiento. Y eso es Shikata Ganai, en su forma más pura. No es decir, no importa. Es decir, importa, pero mi energía es limitada, y voy a usarla para construir, no para lamentar. Entonces el séptimo protocolo es este. Identifica qué está fuera de tu control, y suéltalo. Radicalmente, completamente, y redirige toda esa energía hacia lo que sí puedes controlar. Tu pasado, fuera de control, suéltalo. La economía, fuera de control, suéltalo. Las opiniones de otros, fuera de control, suéltalo. Tu acción hoy, bajo control. Enfócate ahí. Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar, la parte incómoda, la parte que hace que este protocolo no sea para todos. Porque verás, Japón sí eliminó la pereza, pero creó otros problemas. Karoshi, muerte por exceso de trabajo. Cada año, cientos de personas mueren, literalmente mueren, por trabajar demasiado. Ataques cardíacos a los 40, derrames cerebrales a los 45, suicidios por agotamiento. Hikikomori, jóvenes que se encierran en sus habitaciones durante años porque no pueden manejar la presión social. Más de 1 millón de personas en Japón viven así, completamente aisladas, paralizadas por la expectativa de perfección. Kodokushi, muerte en soledad. Ancianos que mueren solos en sus apartamentos y no son descubiertos durante semanas porque nadie los visita, porque la cultura del trabajo destruyó las conexiones familiares. Y aquí está la pregunta que tienes que hacerte. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena eliminar la pereza si te mata de otras formas? ¿Vale la pena la disciplina extrema si destruye tu humanidad? ¿Vale la pena convertirte en máquina si pierdes tu alma en el proceso? Y la respuesta honesta es, depende. Depende de lo que valores. Depende de lo que quieras lograr.
Depende de cuánto estés dispuesto a sacrificar. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. No existe el sistema perfecto. Toda cultura tiene su veneno. Todo protocolo tiene su precio. La cultura latina tiene pereza como veneno, pero tiene conexión humana como medicina. La cultura japonesa tiene disciplina extrema como veneno, pero tiene excelencia como medicina. Y tú tienes que decidir cuál veneno puedes tolerar mejor. Yo he vivido en ambos mundos y he visto a mi familia colombiana ser cálida, amorosa, conectada, pero estancada económicamente. He visto a mi familia japonesa ser exitosa, organizada, imparable, pero emocionalmente distante. Y he tenido que crear mi propia síntesis, tomar lo mejor de ambos, rechazar lo peor de ambos. He adoptado los 7 protocolos japoneses, pero los he moderado con compasión latina. He adoptado la disciplina, pero no he sacrificado mis relaciones. He adoptado la perseverancia, pero no hasta la autodestrucción. Y esa es la invitación que te hago hoy. No adoptes el sistema japonés de forma ciega. No lo idealices. No lo conviertas en religión. Úsalo como tecnología. Extrae lo que te sirve. Rechaza lo que te daña. Y crea tu propia versión. Porque el objetivo no es convertirte en japonés. El objetivo es convertirte en la mejor versión de ti mismo. Entonces aquí estamos, al final de este viaje. Y tienes una decisión que tomar. ¿Vas a seguir siendo esclavo de tu pereza? ¿Vas a seguir justificándola? ¿Vas a seguir permitiendo que el programa instalado en tu mente te controle? ¿O vas a hacer algo diferente? ¿Vas a reconocer que tu pereza no es tuya? Fue instalada, fue diseñada, fue cultivada, y que puedes desinstalarla. No será fácil, no será rápido, y no será sin costo, pero será posible. Y lo único que se requiere es esto: compromiso, no motivación, no inspiración, compromiso. Compromiso de aplicar estos 7 protocolos, todos los días, sin negociación, sin excusas. Ichigo Ichie. Actúa ahora, porque este momento nunca vuelve. Kaizen. Mejora 1% cada día sin excepción. Shoshin. Destruye tu arrogancia constantemente. Gaman. Actúa sin importar cómo te sientes. 3S. Ordena tu espacio para liberar tu mente. Hansei. Confronta tu mediocridad con honestidad brutal. Shikata Ganai. Suelta lo que no puedes controlar. Estos no son consejos, son protocolos. Y los protocolos o se siguen o no funcionan. No hay término medio. Y si decides seguirlos, algo va a cambiar en ti. No inmediatamente, pero gradualmente, imperceptiblemente al principio. Y luego, de forma explosiva, vas a notar que ya no te cuesta levantarte. Vas a notar que ya no postergas. Vas a notar que tu palabra tiene peso. Vas a notar que cuando dices que harás algo, lo haces, sin drama, sin excusas. Y eso te convertirá en alguien raro. Porque la mayoría de la gente no es así. La mayoría negocia, la mayoría justifica, la mayoría posterga. Pero tú no. Tú vas a ser diferente, incómodamente diferente. Y algunas personas te van a atacar por eso. Te van a decir que eres obsesivo, que eres extremo, que necesitas relajarte. Y esas personas son las que están infectadas con el programa de control. Y quieren infectarte a ti también. Para que seas como ellos. Para que no los hagas sentir mal con tu disciplina. Y ahí es donde tienes que recordar por qué empezaste. Tienes que recordar que este no es un juego. Que tu vida es finita. Que tus oportunidades son limitadas. Y que cada día que desperdicias es un día que nunca recuperas. Entonces, si este mensaje tocó algo dentro de ti, si algo despertó, déjame pedirte algo. Suscríbete a este canal. No porque yo lo necesite, sino porque tú necesitas el recordatorio. Cada video que subas será un recordatorio de que elegiste la disciplina, de que declaraste guerra contra tu pereza. Dale like a este video, no como gesto social, sino como ritual de compromiso, como forma de decir, recibí este mensaje y voy a aplicarlo. Déjame en los comentarios cuál de estos 7 protocolos vas a empezar a aplicar hoy. No mañana, hoy, porque cuando lo escribes, se vuelve real. Le estás diciendo a tu mente que vas en serio. Y activa la campanita, porque cada notificación será tu llamado de atención. Será tu alarma que te recuerda que la pereza no te gobierna más. Esto no es solo un video, esto es tu línea en la arena. El momento que divide tu vida en antes y después.
El día que dejaste de ser víctima de un programa instalado y te convertiste en arquitecto de tu propia mente. El día que elegiste ser libre, no a través de la comodidad, sino a través de la disciplina. Y recuerda esto, el sistema quiere que seas perezoso, porque eres más fácil de controlar. Pero cuando te vuelves disciplinado, te vuelves peligroso, te vuelves impredecible, te vuelves libre. Y esa es la mayor amenaza para cualquier sistema de control. Una persona libre que actúa con disciplina absoluta. Así que conviértete en esa amenaza. Empieza hoy. Aplica un protocolo. Uno solo. Y después otro. Y otro. Y en un año, cuando mires hacia atrás, no vas a reconocer a la persona que eras, porque habrás evolucionado tanto que tu yo actual será irreconocible. Y esa es la promesa. Evolución radical a través de disciplina consistente. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando verdades incómodas que necesitas escuchar, donde seguiremos desmantelando programas de control, donde seguiremos construyendo la versión más fuerte de ti mismo. Ahora, apaga este video y actúa. Hasta el próximo capítulo.